Bueno, vamos a pasar a la segunda parte ahora y nos vamos a enfocar un poquito ahora desde el cambio de su carta natal con el capítulo de Cleveland, ¿sí? Esto para quienes no conozcan, igual insisto, este capítulo entero de Historias Innecesarias es súper recomendable. René termina en la facultad, en el último tiempo donde está terminando la carrera, tiene un ofrecimiento para un cargo, no me acuerdo en qué hospital era, pero tiene una situación que ahí lo define bastante, volviendo un poco a esto de no dejarse guiar por el pensamiento dogmático, que es el momento en que iba a iniciar dentro de este hospital, pero le dicen que tenía que afiliarse al peronismo para poder entrar. Esto no entraba dentro de su cabeza, o sea, le parecía completamente ilógico tener que afiliarse a un partido político para poder trabajar como médico. Y bueno, por ese motivo no puede tomar esa oferta dentro de este hospital y termina al año siguiente yendo a Jacinto Arauz. En Jacinto Arauz él va a estar 12 años trabajando como médico de absolutamente todo, o sea, desde partos hasta una fractura, hasta cualquier cosa que se necesite. En un contexto muy rural, la verdad, o sea, con una cantidad de pobreza lógica al contexto también, con problemas también de iluminación, creo que a la noche se quedaban sin luz y terminaban atendiendo a la luz de las velas, lo cual hizo que durante más de una década se entrene en las peores condiciones. Peores condiciones no desde el lugar de la crítica, sino desde el lugar del desafío, ¿no? Volviendo un poquito a lo que mencionaban de la carta natal, tenemos esta cuadratura entre Saturno y Plutón, que nos puede marcar un aprendizaje en situaciones límite, ¿no? Y bueno, ahí va a marcar su primer hito histórico, que es revertir la situación de mortalidad infantil que había en Jacinto Arauz, mejorando muchísimo los números. Que obviamente antes de eso no estaban preparados. Incluso tengo entendido que con el correr de los años también pasaron a tener como servicios de de transporte, de colectivos, que permitía a la gente llegar también para atenderse. Llegar de otras localidades cercanas, ¿no? Sí. Con lo cual ahí es donde tenemos el mayor entrenamiento de René. Y la que estaba particularmente incómoda en todo este contexto era su esposa. No me acuerdo ahora el nombre de ella, pero bueno, ella no se sentía cómoda con el contexto de Jacinto Arauz, con ese trabajo también tan sacrificado. Y a partir del diálogo con ella y a partir de la posibilidad de seguir creciendo, llega el capítulo de Cleveland, ¿sí? Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Así que vamos a pasar a el próximo capítulo, que es la relocalización. Primero quiero hablar un poquito de qué es relocalizar una carta, ¿sí? Piensen que todas las personas cuando nacemos en un determinado lugar. En este caso, en el caso de René, nació en La Plata. Y esa carta natal nos va a acompañar siempre. Estemos a donde estemos, siempre vamos a tener una determinada carta natal, ¿sí? Ahora, cuando una persona de repente se muda a otro país, o tenemos un viaje, o tenemos una experiencia en donde la persona va a vivir en otro lado, uno puede volver a localizar esa carta como una carta complementaria a la natal. Acá hay algo importante, la carta natal nunca cambia. Por ende, si uno se muda a otro país, no es que mi carta natal va a cambiar, es que puedo relocalizarla para tener una segunda lectura de esa carta. Bien, ¿y esta relocalización para qué sirve? Para ver cómo se expresa esa carta en ese lugar. O sea, básicamente lo que hacemos es llevar la misma carta con el mismo momento horario. Para esto es clave asegurarnos que la luna esté en el mismo grado y minuto que tenemos en la localidad natal. Y lo que va a hacer es un cambio a las casas principalmente. Pero antes de entrar... ¿Cómo? Únicamente. Sí. Pero antes de entrar en eso, lo que quiero mencionar también es un poquito por qué es tan importante este recorrido en Estados Unidos desde su carta natal, ¿sí? Si algo que sabemos es que la carta natal inclina a veces a ciertos eventos de vida, no los determina, por eso es que una misma posición no implica que un evento se vea tal cual en otra historia de vida. Pero nosotros en el caso de René sabemos que en Estados Unidos va a dar el salto más grande, que es el descubrimiento del bypass, ¿no? Descubrimiento o en realidad puesta en práctica del bypass. Sistematización, como dice él. Bien, si vamos a dónde encontramos la temática de viajes al exterior, ¿sí? Lo diríamos en la casa 9 principalmente o en Júpiter como planeta. Si pensamos en Júpiter, nos encontramos con un Júpiter en conjunción a la casa 6, o sea, acá nos relaciona la posibilidad de crecer en su área de trabajo a partir de viajes a lugares lejanos, ¿no? Y al mismo tiempo, si vamos a su casa 9 en 6 de Acuario, lo cual nos marca como viajes al exterior, como algo completamente disruptivo, algo realmente muy distinto. Esto lo menciono porque René no se sentía para nada cómodo en Estados Unidos. Antonia estaba mucho más contenta, se llevaba mejor con el inglés también.
a él el inglés le costaba muchísimo. Y también la pérdida de la cultura argentina fue muy difícil. Contaba que todos los lunes le llegaba el diario de Argentina en donde veía las noticias de acá, iba siguiendo todo. Como le iba a Gimnasia de Esgrima de la Plata, ¿no? Sí. El fútbol y todas las cuestiones. Y hay varias fotos de él haciendo asados allá también, como reconectando un poco con su tierra, pero la verdad es que le costó bastante. Ahora, si vamos a buscar al regente de esta casa 9 que tenemos en Acuario, es este Urano. Que este Urano vale mencionar que está dentro de la casa 10 para pensar en logros profesionales. Al mismo tiempo está a 5 grados de la cúspide de casa 10, por lo que podríamos decir que este Urano está angular en la carta de Favaloro. Urano angular nos podría hablar de descubrimientos en cuanto a campo científico, ¿no? Literalmente poner a prueba y ver efectivamente si esto funciona. Él mencionó varias veces que la idea del bypass no es una idea que venga de él, sino que era algo que se había teorizado previamente. Lo que él hizo fue efectivamente hacerlo, ¿no? O sea, llevarlo a la práctica. El punto de creación de él es pensar en la vena safena como la herramienta para poder armar ese puente, ¿no? Y bueno, en este caso el regente de casa 9 desde la 10 nos permitió que ese gran logro científico y profesional se dé en otro país, en Estados Unidos. Ahí decían Urano como regente de 9, perfecto. Y decía, con tanto cáncer no hay como el propio país. Sí, totalmente. Ahí volviendo a tanta energía canceriana, esta conexión con Argentina. Y un nodo norte en conjunción a la casa cuarta, ¿no? Para pensar en la importancia que hay en su tierra o en sus raíces. Bien, después un aspecto que nos puede mostrar la dificultad con el lenguaje es el Mercurio en Cáncer, en quincuncio a esta casa 9 en Acuario, ¿no? Esto para la relación con el inglés, que fue algo particularmente difícil. Y después también tenemos a el mismo Mercurio en trígono a Júpiter como regente de casa 7, teniendo en cuenta que Antonia era la que más lo ayudaba con el idioma. Bien, creo que de natal, no sé si tenemos otro aspecto. Medio rebuscado, pero Urano, regente de casa 9, está en quincuncio a Neptuno, que está presente en casa 3. Lo cual también podría hablar de los idiomas extranjeros me cuestan comunicarme o volverlo parte de mi entorno inmediato. ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con esta carta llevándola a Cleveland, ¿sí? Algo que menciono como seguro, bueno, esta técnica igual la vemos dentro del nivel 3 y si alguien quiere por ahí particularmente conocer sobre astrología natal relocalizada, pueden conseguirlo en cursos.cerodaries.com, a donde están todas las clases y cursos grabados. Vamos a llevar esta carta a Cleveland. En Meridian es bastante más rápido porque uno directamente elige. Bien, aceptar. Y la luna natal la tenemos en 28 grados, 22 minutos de Géminis. Igual con Meridian no puede fallar. Luna en 28 grados, 22 minutos de Géminis. ¿Qué es lo que cambia principalmente? Las posiciones de las cúspides. Fíjense que ya no tenemos un ascendente en el grado 0 de Géminis, sino que tenemos un ascendente en 12 de Géminis. Ahora, también es cierto que hay otras posiciones que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, Saturno sigue dentro de la casa 5, aunque mucho más centrado en la casa 5, no sobre la cúspide, como estábamos antes. O, por ejemplo, la casa 5 ahora está en Virgo, mientras que antes teníamos casa 5 en Libra. Esta carta básicamente nos va a decir cómo se siente René en Cleveland, o sea, cómo vive toda la experiencia de Cleveland. Dentro de esto, por ahí, lo que más atención le vamos a prestar es a los aspectos que hagan los planetas a las cúspides, pensando en cómo afecta el planeta al determinado escenario que esté viviendo allá. Y algo importante es que esta técnica se relaciona mucho con astrocartografía. Y algo que me parece importante mencionar es que la astrocartografía lo que hace es mostrarnos las angularidades, ¿sí? Por ejemplo, la conjunción de Urano a la casa cuarta sería algo que uno podría ver de astrocartografía. Ahora, algo importantísimo es que ver una angularidad no le da nada de fuerza a la carta, o sea, no es que es lo principal. Por ende, con la astrocartografía también estamos reduciendo muchísimo la información y nos estamos perdiendo todos los aspectos acúspides, que son muchísimos. Incluso el aspecto acúspide va a ser el que efectivamente me diga cómo la persona vive ese lugar, no solamente una conjunción a los ángulos. Desde este punto podríamos decir que Neptuno está opuesto al medio cielo y que este lugar sería completamente negativo a lo profesional por el tipo de aspecto, a lo que sería una burrada, ¿no? Siendo Neptuno el regente de 10 natal, sí, ¿no? Como un punto. Así que nada, en ese sentido, astrocartografía resume esto, pero la verdad es que es muy reduccionista. Siempre es mejor levantar la carta y analizar a fondo todo lo que encontremos.
Bien, ahora les voy a contar un poquito lo enorme que viene esta carta. Desde ya que yo un poco le decía a Rafa antes de ver la carta que confiaba mucho en que esta carta tenía que mostrarnos los logros en Cleveland porque fue clave el lugar. Tanto el lugar como los compañeros. O sea, René menciona mucho cómo fue el trabajar con el equipo y también cómo fue dejar a ese equipo, que fue triste, la verdad, porque se habían unido muchísimo. Bien, arrancando con el elefante en la sala, tenemos un Urano en conjunción a la casa 11, con un orbe que no tiene sentido, está a 11 minutos nada más, pensando en la casa 11 como las invenciones para el futuro y Urano como el planeta regente. Y la locura para mí de este Urano en conjunción a la 11 no es tanto la relación con la 11, sino que esté desde la casa 10 por 10 minutos siendo regente ahora de casa 10. Ahí Belu y Pau estaban diciendo lo mismo. Ahora Sí. pasar el regente de 10 y conjunta la 11 es tremendo. Literalmente fue a un país en donde el regente de casa 9 se convertía en el regente de casa 10. Piensen que si se hubiese ido a Japón, la carta sería completamente otra y otro sería el cuento. Ni hablar de lo que le hubiese costado hablar japonés. Totalmente. Pero bueno, acá tenemos increíblemente ese Urano desde 10 conjuntando la 11, también pensando en el equipo, ¿no? Y también pensando un poco en el ser uno más, algo que lo identifica mucho a Favaloro, no solamente en cuanto a todo su recorrido como médico, que siempre fue muy del trabajo en equipo y de que nadie esté por encima de nadie, sino que acá particularmente él empieza como cualquier otro interno dentro del lugar, empujando camillas, como es uno más. Y que cuando le dan un lugar para asistir a una de las operaciones a donde estaba como quien sería el jefe de él, muy mandado con ese Sol Marte, es como que le da una recomendación en el medio de la operación. Y con la experiencia que él tenía de 12 años en Jacinto Arauz a la luz de las velas, o sea, en el contexto más hostil para estar trabajando, el conocimiento que tenía era enorme. Entonces, a partir de ahí es que empieza a resaltar y cada vez empieza teniendo más lugar. Claro, ahí decía Piensen- que encima de ese Urano está en semisextil a la 10. Sí. Lo cual también podría hablar de esta idea de recursos por su propia experiencia profesional, ¿no? De alguna forma por estar en conjunción a la 11. Sí, piensen que él llega a Cleveland en 1962 y va a estar ahí hasta 1971, ¿sí? Y en 1967 es donde va a ser el primer bypass con éxito y en donde se va a instalar un poco la metodología y se van a hacer las primeras prácticas. Además de esto, si tomamos esa casa 10 en Acuario, nos encontramos con un trígono de Saturno desde su casa 5, siendo Saturno el regente de 8 y el regente de 9. Algo interesante como regente de 8, pensando en la valoración de los otros, es que él siempre tomaba en cuenta que ya se había trabajado conceptualmente con esta técnica, con el bypass, que no era una invención de él, que la propuesta de él había sido el uso de la vena safena particularmente y efectivamente hacerlo, o sea, ver que funcione. Esto se hizo en mayo del 67 y creo que a cúspide de casa 10, sí, tenemos ese trígono y tenemos el quincuncio del Sol. Además, obviamente, de la oposición de Neptuno y el sextil de Quirón, desde la casa 11. Y el semisextil de Urano. El semisextil no lo mencionamos ya, por eso no lo repetí. El semisextil, pensando en la regencia, la verdad es que es súper bueno, más si pensamos en una posibilidad de hacer algo nuevo y distinto, teniendo en cuenta que él no tenía pensado particularmente este área. Sí en cuanto a cirugía torácica en general, pero no el bypass, y es algo que empieza a trabajar estando allá. El trígono de Saturno, bueno, como regente de 8 y regente de 9, en primer lugar haciendo una técnica que va a ser internacional y que el nivel de cantidad de vidas que salvó es impresionante. Y regente de 8, valorando a los otros también, nunca se proclamó el inventor del bypass, o sea, siempre que se lo dijeron, hasta incluso se sentía muy incómodo. Claro, ahí puede estar el semisextil de Urano y el quincuncio del Sol. Iba eso mismo, y el quincuncio del Sol como el no identificarse, y al mismo tiempo el quincuncio del Sol nos daría un semisextil a la casa cuarta, casa que rige ahora el Sol. Y acá es interesante porque el regente de casa cuarta está en semisextil desde la 2. Estos serían los valores que traigo desde mi tierra natal y la conjunción de Neptuno a esa casa cuarta. Teniendo en cuenta que Neptuno en esta carta ahora rige la casa 11. Antes regía la casa 10, que era la profesión, ahora rige la 11. Como regente de 11 nos puede hablar de esa comunidad que es el pueblo argentino, que quedó lejos en este caso, porque en esta carta estamos en Estados Unidos.
y al mismo tiempo esta sensación de no quedarse con el logro en otro país y volver a invertir en la Vuelta a Argentina. Esto fue, la verdad, toda una crisis porque él en el 67 hace el primer bypass con éxito. Esto se va a aplicar y se va a estandarizar durante los próximos años y para 1970 él ya sabía que se iba a volver. Fue una decisión súper difícil. Esto se los cuento un poquito, tengo algunas notas acá. Dice lo siguiente: el éxito profesional de Favaloro en Cleveland parecía asegurar su futuro en Estados Unidos. Sin embargo, estaba a punto de tomar un giro que marcaría su compromiso con su país de origen. Como escuchábamos antes, él tenía no solamente trabajo asegurado en Estados Unidos, sino años y una jerarquía enorme dentro del instituto. Tanto así que tengo entendido que la sala del instituto lleva su nombre. O sea, el nivel de valoración que tiene afuera Favaloro es a veces incluso mucho mayor que el que le damos nosotros. Bueno, Nadal tiene el regente de 9 en 10, ¿no? También. Sí. Favaloro escribió su carta de renuncia en octubre de 1970 y su partida física de la Cleveland Clinic ocurrió en julio del 71. O sea, piensen que estuvo casi 9 meses gestionando un poco, transitando ese embarazo de esa renuncia, ¿no? O en realidad esa decisión de volver. Que uno irónicamente pensaría que volver a Argentina para él podría ser como una zona más cómoda o más fácil, mientras que en realidad lo más cómodo y fácil era quedarse en Estados Unidos. Él en Estados Unidos ya tenía un equipo de trabajo, tenía un nivel de respeto enorme y tenía, como dijo recién, una posibilidad de ganar $2 millones por año, con lo que iba a estar comodísimo. Ahí vos que decía Venus conjunción casa 2, la plata que hizo el regente de 6 en su trabajo, ¿no? La plata que hizo por su laburo. Sí, sí, totalmente. Bueno, en el momento de la renuncia dice que fue un acto de profundo impacto emocional. Las fuentes describen que Favaloro dejó la carta en el escritorio del Dr. Effler con lágrimas en los ojos. La reacción de sus colegas fue de conmoción. El Dr. Sons no podía concebir trabajar en la Cleveland Clinic sin su mayor camarada. El afecto y respeto de sus compañeros que le profesaban era tan grande que Favaloro sintió que debía escapar para poder irse. O sea, más que una decisión, sentía como un escape del nivel de pertenencia que tenía ya ahí. Y acá también es interesante para esa pertenencia, pensando que cuando llegó estaba tan incómodo y que ese regente de 11, ¿no? Esa casa 11 en Piscis y ese regente de 11 se fue a la cuarta, teniendo en cuenta que después hizo hogar con sus compañeros de equipo, pero bueno, decide escaparse y volver para Argentina ante la insistencia de médicos, enfermeros y técnicos que le rogaban literalmente que se quedara. La decisión de Favaloro de abandonar una de estas instituciones médicas con ese nivel de prestigio no fue una decisión fácil. Los motivos detrás de su renuncia no eran profesionales, sino profundamente personales y éticos. El motor principal fue su patriotismo y su eterno compromiso con su patria, creyendo que su trabajo y sus deberes eran necesarios en América Latina. Tomó la resolución de regresar a su país para... Acá dice, bueno, para morir aquí, pero él literalmente va a decir para terminar esta tercera etapa de su vida, en donde él consideraba que esta tercera etapa era volver a Argentina y crear un instituto que tenga la capacidad como la Cleveland Clinic y también que pueda atender a todos, básicamente, puedan o no puedan costearlo desde lo económico. Y acá se vuelve interesante pensar en este Stadium desde la casa 2, ¿no? Cambiando un poco lo que es valoración económica por valoración humana. Algo que dijo Favaloro en una de las tantas entrevistas es que la salud es para todos o no es para nadie, básicamente. Que no podemos decidir que tengan salud los que tienen plata y los que no tienen que queden en la nada, ¿no? Así que bueno, desde ahí tenemos este compromiso y esta vuelta para Argentina. En este caso, volviendo a la relocalizada, ese Neptuno queda en conjunción a la casa cuarta. Y fíjense que el nodo norte se mantiene dentro de la casa cuarta, teniendo en cuenta que en su natal estaba en conjunción. Esto nos podría marcar que como destino de vida él ya sabía que efectivamente iba a volver, ¿no? Que estaba yendo a conseguir ese logro profesional, Urano y nodo sur en la casa 10, nodo sur en Piscis en conjunción a Urano, regente de esta 10, y al mismo tiempo ser consciente que en algún momento su destino estaba en volver a su patria, ¿no? A sus raíces. Así que bueno, esto tenemos un poquito en cuanto a la carta relocalizada. Es interesante porque no cambian tantos los signos, pero sí cambian particularmente los grados de las cúspides. Y sí tenemos un cambio de planeta por casa, o por lo menos dos grandes, que es Venus, que ahora queda dentro de la casa 1, siendo regente de la casa 6.
Esto nos cambia al anterior en donde Venus quedaba dentro de la casa 2. Y también Marte, que ahora nos queda en la casa 3, ¿no? En cuadratura a la casa 12. Este por ahí puede ser interesante para los problemas de comunicación, ¿no? Regente de 12 en 3 y un lugar a donde me cuesta el idioma. Sí, incluso también podría ser la cuadratura a la sexta para pensar en sus inicios en la clínica de Cleveland, siendo un latino más, como particularmente, ¿no? Esto de trae camilla, lleva venda, trae agua oxigenada, digo yo. No como esto de tenerlo medio de, bueno, paga derecho de piso, che pibe, claro. Pero también esta luna en Géminis haciéndole un trígono y sextil a ese mismo punto, cambiando muchísimo su relación con ellos a partir de lo que él iba demostrando y un poco también de su compromiso emocional, ¿no? Algo que es muy importante de esa luna en Géminis en casa 1 es que más allá de que por ahí no tengamos a una persona particularmente geminiana, yo creo que es mucho más notorio lo canceriano que lo geminiano en él, sí es cierto que todos remarcaban la comunicación con él como una comunicación empática, ¿no? Esto es algo que nosotros pusimos en el posteo de Instagram, remarcando un poco esto de que hay que escuchar al paciente, hay que conectar con las emociones del otro y no pensar que todo es literal lo que me está diciendo, ¿no? Esta comunicación con el alma o con el sentir del otro. Eso la verdad es que me da una perspectiva hermosamente holística para una persona tremendamente aplicada, científica, rigurosa, ¿no? Como es Favaloro. Disciplinado totalmente. Bueno, en una entrevista con Mirta Legrand dijo: yo no opero a nadie sin charlar un rato antes con la persona, ¿no? Como descubrir quién es esa persona y que hay un ser detrás, ¿no? No simplemente bueno, en el posteo de Instagram dice no es un muñeco, ¿no? Sino que es una persona. La luna rige la casa 3 también. Totalmente, sí.